Historia del siglo XX. La puerta de Brandenburgo, en pleno corazón de la ciudad de Berlín. En mayo de 1945, Berlín había caído ante los rusos. Hitler había muerto. Alemania yacía impotente. 3 años más tarde, se libraba otra batalla en Berlín. Pero esta vez se trataba de una batalla política. Cerca del aeropuerto de Tempelhof en Berlín se alza un monumento. Está dedicado a las 79 personas que murieron en la lucha por mantener la ciudad abierta a Occidente. La Guerra Fría, la confrontación. En 1945, Berlín parecía una ciudad fantasma, y era una ciudad dividida. Eso ya había sido establecido por los 3 líderes aliados, quienes en Potsdam estaban configurando el perfil del mundo de la posguerra. Dividieron el territorio de Alemania en 4 zonas de ocupación militar. Berlín, la antigua capital, mereció un trato especial a pesar de que correspondiera a la zona rusa. La ciudad fue igualmente dividida en 4 sectores. Durante los primeros 2 meses, la Unión Soviética fue la única protagonista de la ocupación militar de Berlín, tratando de que la vida recobrara su normalidad. El 1 de julio de 1945, las guarniciones británicas, americanas y francesas ocuparon sus respectivos sectores. Aparentemente reinaba entre los aliados bélicos la mejor de las amistades. Juntos habían derrotado a Hitler. Se habían repartido Alemania entre todos. Pero debajo de esa camaradería, los conflictos empezaban a brotar. Los rusos propusieron que el Partido Socialista Alemán más importante se uniera a los comunistas, pero los socialistas de los sectores occidentales insistían en que esa posibilidad fuera sometida a votación. Para muchos de ellos, la unidad con los comunistas implicaba unidad bajo los comunistas. Finalmente, una amplia mayoría rechazó en los sectores occidentales la propuesta rusa, lo cual supuso un importante revés para Stalin. El Ejército Rojo todavía mantenía 2 millones de hombres en armas. Stalin estaba decidido a convertir Europa Oriental en una zona amortiguadora para proteger a la Unión Soviética. En marzo de 1946, Churchill acuñó una nueva expresión, el telón de acero. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero se ha cernido sobre el continente. En Berlín, los líderes militares de las 4 potencias se reunieron en el Consejo Aliado de Control. El Consejo gobernaba el país y la ciudad. Todas las decisiones debían ser unánimes. El Consejo llegó a un acuerdo sobre el acceso de personas y bienes a Berlín desde el oeste. Se emplearía una autopista desde Hannover a Berlín a través de Magdeburgo. Una línea ferroviaria Hannover-Magdeburgo-Berlín. Un pasillo aéreo entre Hamburgo y Berlín. Otro desde Hannover. Y un tercero desde Frankfurt. En las elecciones de 1945, los rusos albergaban grandes esperanzas de una victoria del Partido de Unidad Socialista dirigido por los comunistas. Pero esta opción fracasó. El Partido Socialdemócrata, desvinculado de los comunistas y presidido por Ernst Reuter, obtuvo casi la mitad de los votos ciudadanos. La reconstrucción acababa de comenzar. Todo era objeto de racionamiento. Los aliados no estaban de acuerdo en cómo afrontar la inflación y el floreciente mercado negro. En enero de 1947, Gran Bretaña y Estados Unidos unieron sus respectivos sectores en una sola unidad económica. En marzo de 1948 fueron más allá. Desde Londres decidieron forzar la situación al margen de la Unión Soviética e idear un Estado alemán occidental separado. En Berlín, los soviéticos querían saber cuál era la postura acordada en Londres. El general Clay, representante de los Estados Unidos, no se la quiso comunicar. Los soviéticos se retiraron, lo que supuso el fin de la cooperación aliada. Y comenzaron a aplicar restricciones al tráfico hacia el oeste.
El Plan Marshall estaba fomentando la recuperación de la industria germano-occidental, pero se habían proyectado medidas aún más importantes. Sustituir la moneda vigente durante la guerra, que había sufrido los efectos de la elevadísima inflación, por una moneda más estable. Los soviéticos vieron esta posibilidad como una provocación, ya que habían pensado aplicar su propia moneda no solo en su zona, sino en todo Berlín. Los aliados occidentales anunciaron que en Berlín Occidental solo sería válida su moneda. El conflicto había estallado. El 24 de junio, los soviéticos interrumpieron el tráfico por ferrocarril a Berlín. El 24 de agosto se cortaron las autopistas y los canales. También sufrieron la misma suerte los suministros de gas y de energía eléctrica desde Berlín Este. Todo hacía pensar que los berlineses residentes en los sectores occidentales iban a afrontar un duro invierno. El 25 de junio los aliados occidentales pusieron en marcha un puente aéreo con el fin de transportar los suministros esenciales para 2 millones de personas. El servicio comenzaba cuando se te asignaba un avión. Tan pronto como había sido cargado, despegabas de Fondorf, aterrizabas en Gato, descargabas, regresabas y esperabas de nuevo a que tu avión fuera cargado. Te correspondían 3 trayectos y después tenías derecho a 24 horas de descanso. Era muy importante calcular exactamente tus tiempos cuando invocabas la pista, porque había otro aparato aterrizando con 30 segundos de diferencia y al mismo nivel, con una visibilidad muy entorpecida por las nubes, con lo que si no ajustabas tu velocidad o no veías el terreno, te pasabas del límite y no había otra referencia que te permitiera dar la vuelta e intentarlo de nuevo. Tenías que volver a tu base. Uno de mis días libres por la tarde estaba sentado fuera en el aeródromo de Bondorf. Había una nube muy baja y llovía, y pude presenciar a través de una ranura de la nube esta procesión constante con 30 segundos de diferencia de los aparatos que tomaban tierra. Mientras unos aterrizaban, otros ya estaban despegando. Se deslizaban sin pausa sobre la pista. La impresión general era de un flujo constante de mercancías que no tenía fin día y noche. 5.000 toneladas diarias de víveres, carbón, petróleo, transportadas a pesar de la meteorología y de los accidentes. Se cumplen 100 días del bloqueo soviético, pero Moscú no había contado con la firmeza de los aliados occidentales ni con la voluntad del pueblo de Berlín. Si el bloqueo soviético obstruye los transportes, la gente camina. Si el bloqueo soviético corta el suministro de gas, la gente se acostumbra a cocinar lentamente. Si el bloqueo soviético impone la oscuridad, la gente se acostumbra a la luz de las velas. Los rusos mantuvieron la presión política. El ayuntamiento de Berlín seguía reuniéndose en el sector soviético hasta que las masas filocomunistas asediaron su sede. Fue entonces cuando el ayuntamiento se trasladó a los sectores occidentales y continuó sus reuniones. El 5 de septiembre, los socialdemócratas convocaron una manifestación multitudinaria. El alcalde Reuter se dirigió a 350.000 berlineses. Los pueblos de América, Gran Bretaña, Francia e Italia miran hacia Berlín. Están convencidos de que esta ciudad y sus ciudadanos no deben ser marginados o abandonados. La actitud de los berlineses, que nunca cayeron en el pánico, así como los suministros aliados, fueron demasiado para los soviéticos. No podían aplastar Berlín Occidental en el terreno económico. Tampoco estaba a su alcance la victoria política. Stalin tenía sus propios problemas y no estaba en condiciones de luchar. En enero de 1949, Stalin afirmó que estaban dispuestos a negociar y el 5 de mayo concluyó el bloqueo. El 14 de julio de 1949, la Unión Soviética lanzó su primera bomba atómica. Finalizaba así el monopolio nuclear norteamericano que había durado 4 años. A los ojos de Occidente, el poder de Stalin para respaldar sus amenazas parecía ahora muchísimo más grande. 12 naciones componen el Frente Unido que se extiende desde el Trópico de Cáncer hasta el Polo Norte. Ernest Bevin y Sir Oliver Franks son los responsables. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, unió a Europa y América frente a lo que se consideraba como la amenaza del comunismo. Sin embargo, fue en Corea, en el otro extremo del mundo, donde estalló la siguiente crisis en junio de 1950.
Japón había perdido Corea al final de la guerra. Los americanos aceptaron la rendición japonesa por debajo del paralelo 38 y los rusos por encima de esa línea. Corea del Norte se convirtió en un país comunista, mientras el sur establecía una especie de democracia. Cada jefe de Estado proclamó su derecho a gobernar toda la península. La tensión estalló el 25 de junio de 1950, cuando las divisiones norcoreanas cruzaron el paralelo 38 y entraron en Corea del Sur. Los surcoreanos apelaron a las Naciones Unidas. De acuerdo con la propuesta americana, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió inmediatamente apoyar a Corea del Sur. Si no hubiera sido porque los soviéticos estaban en aquel momento boicoteando dicho consejo, el plan habría sido sin duda vetado por la delegación soviética. Tropas americanas y posteriormente británicas fueron enviadas a Corea. Más tarde se les unieron tropas de otros 14 países. El 1 de agosto los norcoreanos habían ocupado la mayor parte de la península, exceptuando una cabeza de playa de las fuerzas de la ONU alrededor de Pusan, en el sureste. En solo 5 semanas gran parte de los habitantes se habían convertido en refugiados. El bombardeo americano sobre las tropas norcoreanas destacadas agravó más la miseria civil. Las Naciones Unidas planearon una contraofensiva. El 15 de septiembre, el general Douglas MacArthur de los Estados Unidos llevó a cabo una maniobra para aislar al enemigo. 2 divisiones norteamericanas aterrizaron en Incheon. A pesar de las mareas y el clima, la operación fue un éxito. En el plazo de 3 días se pudo establecer la base. Atrapado entre Incheon y el ataque de las tropas de la ONU desde el sur, el ejército norcoreano se deshizo. MacArthur recibió órdenes de destruir al enemigo en Corea del Norte, una gran parte de cuyos equipos habían sido suministrados por los soviéticos. La ONU presionaba hacia el norte. MacArthur tenía orden de no cruzar el río Yalu en la frontera con China, ni conducir a sus tropas a la frontera con la Unión Soviética. Al líder chino, Mao Zedong, le preocupaba mientras tanto el destino de un país comunista como Corea del Norte y también la seguridad de China. Mientras MacArthur seguía avanzando, 200.000 chinos entraron en Corea del Norte. El 24 de noviembre los 2 frentes se encontraron. El avance de MacArthur se convirtió en retirada. El presidente norteamericano Truman se dirigió al Consejo de Seguridad en busca de una salida a la situación. Si esta agresión tiene éxito en Corea, es muy posible que se extienda a toda Asia y Europa, así como a este hemisferio. Nos hemos comprometido a defender la causa de un mundo en paz y justicia a través de las Naciones Unidas. Sin embargo, no existe ningún indicio que demuestre la voluntad de China de participar en este proceso. El representante soviético exigió que las tropas de las Naciones Unidas se retiraran. Entre los soldados británicos que intentaban frenar el avance chino estaba Jack Hobbs. Nos encontrábamos en la orilla sur del río Imjin. Tomamos nuestras posiciones en las colinas que lo rodeaban. Allí esperamos y observamos. A medida que se acercaba la noche, éramos conscientes de que los chinos estaban allí. Les podíamos oír. Estaban conversando, gritándose entre ellos para mantener la calma, porque sin duda estaban tan asustados como nosotros. Entonces se oyeron una serie de toques de corneta, silbidos. Este era su método, y así continuó durante toda la noche. A la mañana siguiente, el ayudante, que ya no podía soportar esos discontinuos toques de corneta, me dijo: ¿tenemos nosotros una corneta? Yo le contesté: creo que el tambor mayor tiene una, señor. Él replicó: pues dígale que la toque. Yo le dije: ¿qué quiere que toque? Y él me contestó: cualquier cosa menos a retirada. Más tarde, durante la noche del domingo, llegaron.
Y lo hicieron en masa. Debían tener unos contingentes ilimitados. Finalmente, después de 3 días y noches luchando, un cálculo rápido de las municiones reveló que solo nos quedaban 3 rondas por soldado. La brigada comunicó al coronel el permiso para evacuar la colina. Posteriormente, los americanos afirmaron que esta resistencia de los Gloucesters había sido uno de los mayores actos de valentía en los conflictos armados modernos. MacArthur había desobedecido órdenes al avanzar tan al norte. Truman decidió relevarle. Lamento enormemente verme obligado a tomar esta decisión. El general MacArthur es uno de nuestros mejores mandos militares, pero la causa de la paz mundial es mucho más importante que cualquier individuo. El general Ridgway asumió el mando cuando la situación era desesperada. Las tropas de las Naciones Unidas establecieron un frente definitivo de defensa y lo mantuvieron. Cuando se había llegado a un impasse en los frentes, el representante soviético en las Naciones Unidas habló. El pueblo soviético piensa que se debería dar el primer paso en las discusiones entre los países beligerantes para establecer una tregua y acordar un armisticio que estipule la retirada del paralelo 38 de todas las tropas. En una casa de té de Quisson, el 10 de julio de 1951, se iniciaron las conversaciones para el alto el fuego. Pronto se vio que las conversaciones no estaban conduciendo a ningún acuerdo. Un mes después de su inicio concluyeron sin haber logrado progreso alguno. Los combates continuaron durante otro terrible invierno. En octubre de 1952 fue elegido un nuevo presidente norteamericano. Ahora bien, ¿por dónde va a empezar la nueva administración? Va a empezar por la firme y simple decisión del presidente de ignorar otras diversiones políticas y concentrarse en terminar con la guerra de Corea. Iré a Corea. En diciembre de 1952 viajó allí. Eisenhower insinuó posteriormente la necesidad de llevar a cabo una potente iniciativa militar para acabar con ese punto muerto. En América se hablaba de la posibilidad de emplear armas nucleares. En la Unión Soviética moría Stalin. Las conversaciones para la tregua se reanudaron en Panmunjom en abril de 1953. Esta vez sí consiguieron hacer progresos. Pero Syngman Rhee, presidente de Corea del Sur, introdujo algunas cuestiones conflictivas. Rhee exigía un ejército surcoreano de 20 divisiones entrenado por los americanos. También pedía la reunificación del norte y el sur. Los surcoreanos perdieron aún más soldados antes de que Rhee aceptara finalmente firmar el armisticio. El 13 de julio de 1953 se firmó en Panmunjom un armisticio que se basaba en una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre el norte y el sur. Ese frente siguió dividiendo los dos países. Una vez más, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían eludido el enfrentamiento directo. La lucha y la destrucción se circunscribieron a una pequeña península, pero a costa de millones de vidas, tanto civiles como militares.